cuando dices desactivar bases de misiles nucleares? Uno de los profesores dijo, tengo amigos que trabajan en la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom y tienen problemas ahí con ovnis que sobrevuelan las bases de misiles nucleares y desactivan nuestros misiles nucleares. Dijimos, sí, sí, a menudo hay avistamientos de ovnis cuando eso sucede, así que empecé a prestar atención. El doctor Kevin Knuth es profesor de física y ex-científico de la NASA. Está dispuesto a ir a donde la mayoría de sus colegas no irían. OVNIs, Fanny y la posibilidad de que los extraterrestres ya estén en nuestro sistema solar. Reviso casos en los que ocurre algo inesperado. Cuando las personas son abducidas por extraterrestres grises, el 60% reportó que les dieron bebés para sostener. ¿Por qué alguien reportaría eso? Cosas específicas que siguen apareciendo en todo el mundo. Nepal, Congo, Chicago, pero aquí viene la sorpresa. Ellos pudieron haber descubierto la Tierra hace mucho tiempo. El Congreso notó que los ovnis se habían vuelto más agresivos con nuestros pilotos en zonas de guerra. Y si los ves como quienes encontraron la Tierra, puede que tengan la mentalidad de que la Tierra es su planeta. Podríamos terminar en un conflicto en algún momento. No creo que nadie esté listo para esto. Hola, soy Mayen Bialik Soy Jonathan Cohen. y bienvenidos a nuestro análisis. Como pueden ver por mi camiseta y si pueden ver de cerca mis aretes. Hoy es un día en el que vamos a hablar sobre la imposibilidad de que existan extraterrestres. Nuestra invitada de hoy es alguien que tiene la increíble oportunidad de estudiar fenómenos aéreos no identificados, UAPs, desde la perspectiva de la física. Él es profesor en la Universidad de Albany. Esa es la SUNY Albany, en Nueva York. Kevin Knuth es profesor de física. Se enfoca en el estudio científico de los UAPs. Es ex científica investigadora de la NASA. Trabajó en el Centro de Investigación Ames, en la División de Sistemas de Inteligencia. Este episodio es un ejemplo perfecto de cómo podemos combinar el escepticismo, la curiosidad y la crítica con una mente abierta, y la capacidad de abrir nuestra experiencia consciente de lo que está aquí y ahora hacia una posible comprensión de lo que está más allá de lo que podemos ver y medir. Vamos a estar discutiendo algunos de los datos más fascinantes que existen en cuanto a velocidad, aceleración y la potencia necesaria incluso para imaginar cómo viajarían los SWAP. El Dr. Knuth también nos va a guiar a través de los reportes estadísticamente significativos y preocupantes de avistamientos de ovnis alrededor de actividades militares y nucleares. ¿Qué está pasando? ¿De qué deberíamos preocuparnos? ¿Y a dónde vamos para obtener información sobre lo que sucede después? Vamos a hablar sobre a quién podemos confiarle esta información. Vamos a hablar sobre las características únicas de la investigación de Tres Ojos Atlas que se está realizando para analizar restos reales de sitios de accidentes y lo que podemos aprender de eso. También vamos a hablar sobre la hipótesis del mundo acuático. ¿Qué significaría imaginar que los extraterrestres quizá no estén viajando desde otros lugares, sino que en realidad ya estén aquí y podrían estar bajo el agua? Vas a querer asegurarte de escuchar hasta el final de este episodio, donde le preguntamos al Dr. Knuth qué le ha pasado personalmente que lo hace creer que el estudio de los UAPs no solo es científicamente necesario, sino fundamental para comprender nuestra humanidad. Antes de darle la bienvenida al Dr. Knuth, puedes encontrar más información sobre su investigación en albany.edu/giving/UAPX si quieres saber más sobre lo que significa apoyar este tipo de investigación. Dr. Kevin Knuth, bienvenido al programa. Break it down. Hola, muchas gracias por invitarme. Me gustaría que nos dieras un panorama general de por qué haces lo que haces en cuanto a tu estudio de los UAPs. Nací en 1965, así que tenía 4 años cuando los alunizajes del Apolo, y lo recuerdo. Recuerdo que mi papá me sostenía justo después de que lo vimos en la televisión y señalaba la luna diciendo que había personas allá arriba, y eso tuvo un impacto enorme en mí. Así que me emocionó ver a Artemisa II dar la vuelta a la luna. En 1977 yo tenía, ¿qué? 12 años, y fue cuando salió Star Wars, lo cual por supuesto tuvo un gran impacto. Y al mismo tiempo, en la noche, como a las 6:30, pasaban En busca de, con Leonard Nimoy. Y En busca de, siempre tenía cosas de ovnis que siempre eran emocionantes e interesantes. Fui a la escuela de posgrado en la Universidad Estatal de Montana y obtuve mi maestría en física ahí. Y
Cuando me mudé ahí por primera vez, eso fue a finales del verano de 1988. Llevaba viviendo ahí como una semana y las clases acababan de empezar y hubo una mutilación de ganado en Bozeman en un rancho. Esa noche hubo, ¿qué? Unas 100 llamadas telefónicas a la oficina del sheriff sobre ovnis. Y luego tienes esta mutilación de ganado donde hubo 2 vacas que fueron asesinadas y manipuladas quirúrgicamente. Fue muy extraño. Y todo esto estaba en las noticias. Y la gente estaba preocupada de que, ya sabes, fueran extraterrestres o satanistas. Y esas eran las 2 explicaciones principales. Esas son las 2 hipótesis a las que todos recurrieron, ¿verdad? Y estábamos discutiendo esto en el departamento de física. Y algunos de los nuevos estudiantes estaban, ya sabes, tú has ido a la escuela de posgrado, así que sabes lo que es mudarte a un lugar nuevo. Vas a estar ahí durante 5 años. Así que la conversación estaba más centrada en a qué tipo de lugar loco nos acabamos de mudar y cómo vamos a lidiar con esto, ¿verdad? Y fue una discusión bastante acalorada, y uno de los profesores salió de su oficina para ver cuál era el alboroto. Claramente lo habíamos molestado y se lo dijimos y no tuvo palabras de consuelo para nosotros. De hecho, fue aún más extraño. Dijo, sí, sí, eso pasa de vez en cuando y a menudo hay avistamientos de ovnis cuando eso sucede, pero la gente investiga y nunca lo resuelven y luego la gente se olvida hasta que vuelve a pasar. Como que, bueno, eso no es muy satisfactorio. Y luego lo remata con esta declaración adicional. Él dice, ya sabes, tengo amigos que trabajan, que están en la Fuerza Aérea, que trabajan en la base aérea Malmstrom en el norte de Montana, y ahí tienen problemas con ovnis que sobrevuelan los sitios de misiles nucleares y desactivan nuestros misiles nucleares. Y ya sabes, escuchamos educadamente. Y cuando se fue, para ser honesto, nos reímos muchísimo porque era difícil imaginar que eso fuera siquiera posible, ¿verdad? Los ovnis están desactivando nuestros misiles nucleares y nuestro gobierno no está en alerta máxima. O sea, esto no está en todos lados. Así que nadie realmente creyó eso. Y eso se volvió como un chiste recurrente durante el año. Cada vez que alguien decía que algo extraño había pasado, alguien más intervenía y decía, sí, pero ya sabes, eso sí que es realmente extraño. Los ovnis están desactivando misiles nucleares en la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom y todos nos reíamos. Y eso se me quedó grabado hasta que estuve aquí en Ewalbeni enseñando. Y esto debió haber sido alrededor de 2015 o algo así. Así que todavía fue antes del artículo del New York Times. Leslie Kane, Ralph Blumenthal y Eileen Cooper. Y así que fue antes de eso. Y yo estaba dando un curso de astronomía y preparándome para una clase sobre astrobiología y la posibilidad de vida en otros lugares. Y algunos de mis estudiantes querían que hablara sobre ovnis y no sabía de qué hablar, excepto de la ecuación de Drake o la paradoja de Fermi. Así que solo estaba buscando en internet, pensando si había algo inteligente que realmente pudiera decir. Y me topé con la conferencia de prensa realizada por Robert Hastings en 2010, donde tenía a 5 o 6 personas de la Fuerza Aérea hablando sobre incursiones de ovnis en sitios de misiles nucleares. Y la primera persona con la que habló fue Robert Salas, quien estaba en la base de la Fuerza Aérea Malmstrom. Y entendí eso. Me quedé como, wow, 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 espera un minuto. Escuché sobre esto hace 30 años, ¿verdad? Escuché sobre esto cuando estaba en el posgrado por parte de un profesor de física. Y simplemente me cayó como, ya sabes, un balde de agua fría, como, espera un minuto, esto muy posiblemente es real. ¿Y qué? Y nadie está haciendo nada al respecto. Nadie siquiera lo sabe y esto podría ser increíblemente peligroso. Y simplemente me preocupé mucho al escuchar esto y luego me quedé despierto. Vi toda la conferencia de prensa que duró como 2 o 3 horas. No creo que me haya ido a dormir hasta como las 3 de la mañana esa noche. Tenía que levantarme temprano para ir a clase. Me pareció que alguien tenía que investigar esto y ver si realmente es cierto, así que empecé a poner atención. Estaba poniendo atención. Empecé a leer sobre el tema y a conseguir todo lo que pudiera que pareciera razonable. Y luego, cuando salió el artículo del New York Times hablando sobre nuestro programa ATIP, pensé, sí,
Los científicos deben involucrarse. Alguien tiene que estar estudiando estas cosas. Así que decidí intentar estudiarlo. No sé qué puedo hacer, pero pensé, primero voy a investigar bien. Vamos a hacer simplemente lo que se debe hacer. Entonces descubrí que había un conjunto de encuentros donde tenían descripciones de qué tan rápido se movían estos objetos. Y pensé, bueno, al menos por lo menos puedo estimar velocidades y aceleraciones y tener una idea de a qué nos enfrentamos aquí. Y eso realmente me sorprendió porque las velocidades y aceleraciones eran una locura, o sea, increíblemente grandes. Los observadores tendrían que estar muy, muy, muy equivocados para que esos números estuvieran siquiera cerca de eso. Así que me pareció realmente asombroso. En términos generales, ¿por qué hay tantos científicas de una variedad de campos tienen miedo de meterse en estos temas? Quiero decir, claramente hay un tabú al respecto. Sabes, mucho de eso probablemente tiene que ver con la forma en que ha sido encubierto por nuestro gobierno y otros gobiernos. Y eso es, am, no se necesita mucho para encubrirlo. Por eso no tiene que ser una gran teoría de conspiración. Todo lo que tienes que hacer es burlarte de ello. Am, Simplemente te burlas de los testigos y todos se ríen y se carcajean. Puede que lo reporten en las noticias de la noche y los presentadores se están riendo mientras hablan de eso y tienen el gráfico tonto de un platillo con una persona verde adentro. Y eso es todo lo que se necesita, y todos parecen locos. Así que los científicos no quieren involucrarse en eso. Algunos científicos están muy en contra de eso. Como cuando se enteran de que estás trabajando en eso, ya no eres un científico a sus ojos. Es una respuesta muy extraña. Y no es una respuesta que esperarías que tuviera un científico. Los científicos deberían ser curiosos, ¿no? Y and tienen esta extraña expectativa de que tiene que haber algún tipo de prueba irrefutable. Quiero decir, Michio Kaku usa esa frase todo el tiempo. No hay pruebas irrefutables. Bueno, eso nunca sucede en la ciencia. Yo estudio exoplanetas y no tenemos pruebas irrefutables sobre cómo son sus atmósferas. No tenemos muestras. Nadie ha estado ahí. Nadie ha visto realmente el planeta con sus propios ojos. Pero sabemos mucho sobre ellos. Obtienes muchos pequeños fragmentos de información y los unes todos. Y a partir de una teoría puedes hacer inferencias. Y básicamente así es como trabajarías en la ciencia. A los humanos nos gusta encontrar patrones y estamos programados para reconocerlos. Y a veces eso significa que crearemos patrones donde no existen. Y cuando hablamos de este tipo de datos, es muy tentador unirlos en un patrón que apunte a que hay extraterrestres y que están interesados en las instalaciones nucleares. ¿Puedes darnos un poco de contexto sobre cuándo la gente empezó a hablar sobre el posible interés de los extraterrestres en sitios nucleares o militares? ¿Qué tan legítimo es eso? ¿Y es ese un buen punto para comenzar la investigación? Creo que es legítimo por varias razones. Primero, pienso que esto se reconoció bastante temprano. De hecho, tengo un artículo de 1951 que fue publicado por la Comisión de Energía Atómica y están pidiendo a la gente que reporte avistamientos de ovnis cerca de plantas nucleares. Eso es muy extraño. Quiero decir, claramente alguien sabía que algo estaba pasando, ¿verdad? Pero eso también es sesgo de selección, ¿verdad? Porque si dijeran, nos gustaría que reportaras avistamientos de extraterrestres cerca de granjas lecheras, ¿sabes? No puedo regresar en el tiempo, al menos no actualmente. Y decir, bueno, si hubiéramos estado observando granjas lecheras, ¿sabes? Tal vez. Y de nuevo, aquí solo estoy jugando al abogado del diablo. Tal vez las personas que creen que están viendo ovnis los verán en cualquier lugar donde les digas que miren. Eso es muy posible, sí. Pero creo que sí mencioné eso porque fue la primera um, pieza de información que resalta una posible conexión. Um, Luego tienes muchos de los avistamientos de la Fuerza Aérea están relacionados con el apagado de armas nucleares, lo cual es interesante. El hecho de que de alguna manera estén posiblemente interactuando con estas, ya sea una interacción intencional o no intencional, no está claro. Cuando dices que están desactivando bases de misiles nucleares,
Robert Salis describe esto. Bueno, el ovni bajaba y se quedaba suspendido sobre uno de los tubos de lanzamiento del misil nuclear y poco después básicamente quedaba desactivado. En una de sus entrevistas dijo que era una guía, un fallo en la guía lo que causó el apagado. Entonces fue un apagado intencional. Digo, la mayoría de la gente, creo, asume que fue intencional, pero no tiene por qué ser así. Si tienes un sistema de guía funcionando en este misil nuclear, el misil necesita saber dónde está. Necesita saber que todavía está en el tubo de lanzamiento, ¿verdad? En ausencia de otras pruebas, mi primera suposición no es que sean extraterrestres. Mi primera, segunda o incluso décima suposición podría ser que hay muchos países en el mundo que les encantaría meterse con nuestros misiles, ¿verdad? Así que no necesariamente voy a pensar en ovnis, pero tal vez puedas darnos un poco más del panorama, ya sabes, de cómo juntamos todas estas cosas para guiarnos hacia eso, en lugar de muchas de las otras explicaciones que algunos de nosotros podríamos proponer. La principal dificultad es que esto comenzó, hasta donde sé, el apagado de los misiles nucleares comenzó en los años 60. Y en ese entonces nadie tenía drones en ese tiempo, no había drones. Así que estos objetos se comportaban muy parecido a lo que hoy llamaríamos drones, ¿verdad? Y creo que esa es una de las principales dificultades. Cuando fueron observados, se veían como lo que la gente describía como ovnis. Algunas de las descripciones, esferas de luz. Y así que por eso recurrieron a esa explicación. Um, y aparentemente era bastante común. Mi y yo estaba. Mi esposa es de Luisiana. Fuimos a un Mardi Gras hace 2 años. Estábamos haciendo una pequeña parrillada con la familia y estábamos asando. Y yo estaba junto al asador con el tío Matt de mi esposa. Y noté que tenía su gorra. Él había estado en la Fuerza Aérea y nunca lo había pensado realmente, pero tenía una gorra puesta y su gorra, ya sabes, decía Fuerza Aérea y decía Base Aérea de Malmstrom. Y yo dije, ¿qué? Espera, ¿estuviste en Malmstrom? ¿Cuándo estuviste en Malmstrom? Y él dijo a principios de los años 70, que es justo el periodo en que estaban ocurriendo estas desactivaciones. Le pregunté, ¿sabías algo sobre ovnis que apagaban misiles nucleares? Él dijo, oh, sí, eso pasaba todo el tiempo y bla, 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 era de conocimiento común. Y yo estaba y corrí a buscar a mi esposa. Le dije, tienes que venir aquí y escuchar esto. Y le pedí que se lo contara a ella porque él dijo, ya estoy cansado de ser el único loco en la habitación. Fue agradable tener a alguien más que dijera, sí, esto pasaba todo el tiempo. Sí, así que eso es, aparentemente no era un evento raro. Y hay un buen estudio de la Coalición Científica para Estudios de UAP y estaban estudiando avistamientos de ovnis desde 1947 hasta mediados de los 70. Hicieron una comparación de la cantidad de avistamientos de ovnis en sitios nucleares, ya sea sitios de producción nuclear, almacenamiento o sitios de armas nucleares. Y luego compararon eso con bases militares cercanas y ciudades cercanas. Y resultó que los sitios de misiles nucleares tenían más avistamientos que los otros. Y de hecho, esos avistamientos se remontan a fechas más antiguas. Los avistamientos en los sitios nucleares comenzaron cuando los sitios estaban siendo construidos, antes de que hubiera material nuclear allí. Si pensáramos en, ya sabes, un ovni que existe fuera de este planeta, ¿verdad? Como que no está aquí ahora. Y está bajando para, digamos, recoger, ya sabes, algún sistema de detección de radiactividad que hace que salga lo que sea. Explícanos desde una perspectiva física, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Cómo es que este ovni realmente está llegando aquí? Está relacionado con uno de los argumentos de Carl Sagan en contra de que los ovnis sean alienígenas. Y él dijo algo como, me cuesta trabajo creer que haya una nave llegando desde el espacio interestelar cada martes. Así es. Y creo que tiene razón en eso. Creo que eso no es lo que está pasando. Creo que ellos viven aquí.
La perspectiva de Sagan sería, en teoría, que más allá de nuestro conocimiento sobre la galaxia, hay lugares, ¿verdad?, donde hay platillos voladores, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera pueden viajar a través del tiempo, ¿verdad? Ellos viajan desde donde sea que estén a velocidades que ni siquiera entendemos porque técnicamente, ¿verdad? De ahí es de donde vendrían, desde fuera de nuestra capacidad de medición remota. De otro sistema estelar. Correcto. De otro sistema estelar. Genial. Entonces entrarían a nuestra atmósfera sin ser detectados hasta el momento en que se dejan ver, ¿verdad? O hasta que necesiten acceder a la información que vinieron a recopilar. Y luego son capaces de, otra vez, como si nada de nuestras capacidades de medición existiera, desaparecer de la vista, a veces en un instante. Y luego existen en algún otro sistema estelar con la información que hayan obtenido. O sea, una pregunta que tengo y que va con eso es, ¿por qué se están estrellando? Si son lo suficientemente sofisticados, ¿verdad?, como para viajar entre galaxias y sistemas estelares, ¿cómo es que no pueden simplemente seguir pilotando correctamente? Porque están peleando con las personas con las que viajan, todos están de mal humor por hambre. Su esposa les está diciendo, ¿por qué no te detienes y pides direcciones? De todos modos. Entonces, tu solución a mi pregunta es, ellos viven aquí. Tienen que vivir a menos de un día luz de la Tierra. ¿Qué es un día luz? Así que básicamente eso los pone en algún lugar de nuestro sistema solar. Así que tienen que estar en algún lugar de nuestro sistema solar y muy posiblemente ya aquí en la Tierra. Los soviéticos, al intentar estudiar algunos de estos objetos, realizaban maniobras militares, especialmente maniobras navales. Así que realizaban estas grandes maniobras navales que normalmente solo confundían a los Estados Unidos. Pero lo que hacían los soviéticos era realizar esta gran maniobra naval y luego aparecían ovnis y ellos los estudiaban. Así que en realidad movían equipo militar para que los ovnis vinieran y eso normalmente sucedía dentro de las siguientes 24 horas. Entonces la luz viaja a 186,000 millas por segundo, ¿verdad? ¿Entendido? Entonces, para que un ovni llegue aquí en 24 horas, la luz habría tenido que viajar cierta distancia para enviar la información y luego ellos tendrían que regresar. Si estamos hablando de que nosotros nos comuniquemos con los extraterrestres y ellos reciban suficiente información para actuar y luego aparecer, ¿por qué demonios tendrían que guiarse por nuestra información? ¿La escala de tiempo de cómo viajan los bits y los cuanta a través del universo? Esto también sucede con los desastres naturales, así que con el desastre de la planta nuclear de Fukushima, hubo ovnis ahí al día siguiente. ¿Y si su método de detección, transferencia de información, viaje? ¿Y si nada de eso obedece ninguna de las leyes de las que podemos hablar? Y no lo menciono solo para plantearte un hombre de paja. Me parece muy interesante cómo nos limitamos cuando hablamos de algo como los extraterrestres, que para mí no tiene límites. Puede que estén comunicándose en un nivel que ni siquiera entendemos. Como, ya sabes, como el silbato para perros, ¿verdad? Extrapola eso. Como si estuvieran operando en un nivel de energía de inteligencia artificial que nadie entiende. Y también detecta, ya sabes, el nivel de estrógeno en mi sangre. No sé. No, ese es un buen punto y hace que estudiar algo de lo que no sabes nada sea muy difícil. Exacto. Puedes decir, no sé nada sobre esto, así que todo queda abierto. O puedes decir, bueno, sí sé cómo suele funcionar esto. Así que si esto es típico, ya sabes, si la información es básica, si están obteniendo la información como todos los demás aquí, entonces estás limitado por la velocidad de la luz. Y eso significa que no pueden estar tan lejos. Está bien, estoy dispuesta a, así que voy a concederte que una posible solución, una posible, ya sabes, explicación para numerosas décadas de reportes de algún tipo de conexión temporal entre actividad militar o radiactiva en este planeta y algún tipo de aumento en los reportes de avistamientos o actividad. Para que esas cosas ocurran temporalmente, la explicación lógica que podemos dar dentro del marco de las matemáticas, la física y la ciencia que tenemos, la conclusión lógica sería que no tienen que viajar tan lejos. Digamos que los extraterrestres están a un día luz de nosotros.
¿Qué marco de referencia debería tener en mente en la práctica? ¿Están escondidos a plena vista? Ya sabes, ¿cómo se ve esto? Quiero decir, esa es una buena pregunta. No sabemos nada sobre ellos, ni sus intenciones, ni lo que están haciendo, así que es difícil saberlo exactamente. Probablemente tengan si se originan de otro sistema estelar, entonces podría suponer que tienen algún tipo de, ya sabes, base o colonia o algo así aquí con, ya sabes, la escala. No, no puede ser a gran escala porque ya lo habríamos notado. Así que y se están escondiendo, eso es muy posible. Podrían tener una base en un asteroide en el cinturón de asteroides y tomaría una eternidad encontrarla. Um, they could- Podrían estar en nuestros océanos bajo tierra en la Tierra. Podrías hacer lo mismo con algunas de las lunas de Júpiter. Europa tiene un océano de casi 100 kilómetros de profundidad. Podrían estar viviendo ahí, podrían ser de Europa. Sabes, puede que en realidad no sean de otro sistema estelar, también podrían ser de la Tierra. Puede que hayan vivido aquí todo el tiempo y no lo supiéramos, así que esa es otra posibilidad. Hay tantas posibilidades, es difícil saberlo. También está la idea de que, ya sabes, Michael Masters en Montana ha sugerido que son viajeros en el tiempo. Así que es muy difícil saber cuál es la situación sin poder obtener datos concretos. ¿Qué datos concretos son los más convincentes para ti que respaldan la idea de que está ocurriendo algo extraterrestre, por así decirlo? Lo más interesante para mí han sido las velocidades y aceleraciones y la potencia involucrada en algunas de estas maniobras y también sus luminosidades. Eso es algo que Bruce McCavey había analizado cuando estaba vivo y Jacques Villés también lo estudió. Y es que algunas de estas naves son muy luminosas, como brillantes, ya sabes, que queman los ojos de las personas, gente que termina con quemaduras de sol. Pero estas cosas son así de luminosas. De hecho, Jacques Villa publicó un artículo el año pasado en la misma edición especial en la que salió nuestro artículo, donde analizaron un aterrizaje en el norte de Luisiana. Y creo que fue justo en la frontera con Arkansas donde el ovni había aterrizado en un claro y un profesor de física en realidad vio la luz del objeto y se dio cuenta de que esta cosa estaba emitiendo megavatios de luz. Y literalmente se detuvo en la carretera, dio la vuelta con su auto y se fue en la otra dirección, porque no quiero acercarme a esa cosa y que en realidad quemó los árboles. Así que hicieron un estudio de la corteza quemada, para tener una idea de las energías involucradas. Y así, algunos de los ovnis están emitiendo cientos de megavatios de luz. Básicamente, es la cantidad de luz que emite una planta de energía nuclear. ¿Por qué necesitarías hacer eso? No lo entiendo. Um, y eso es impactante, pero es algo que los humanos no podrían hacer o no se molestarían en hacer. Así que es muy extraño. Se escribe sobre esto, ya sabes, cuando algunas personas que no están en este ámbito escuchan sobre una afirmación así, que hubo una nave que aterrizó y fue observada, pueden decir, bueno, ¿dónde está la foto? ¿Por qué no teníamos un celular? ¿Por qué no hemos, ya sabes, vuelto a la prueba irrefutable? Pero el artículo que Valeria acaba de publicar dice, estimaciones de valores de energía radiante en la observación a nivel del suelo de fenómenos aéreos no identificados, nuevos datos físicos. Así que la gente está escribiendo sobre esto. Y en ese caso hay datos concretos. De hecho, está la corteza del árbol. Te preguntas, ¿qué está pasando en esa corteza del árbol? ¿Qué está pasando para que se observe de esa manera? ¿Todas las señales apuntan a extraterrestres? No necesariamente. No todas lo hacen, sí. Así es. Siempre tienes que pensar, ya sabes, si hay una nación adversaria, un terrorista, lo que sea, que esté experimentando con cosas que no entendemos, especialmente si es de un país con tecnología secreta o que no conocemos. Sabes, todas estas son como las posibilidades que existen. Creo que la pregunta es, ¿por qué es tan esquivo, doctora Knuth? ¿Crees que hay, ya sabes, un plan para ocultar esto y que a veces simplemente no lo ocultan bien? ¿Cuál es el mensaje que se está tratando de comunicar con visitas intermitentes y dispares como estas?
Hay un mensaje más grande que algunas de nosotras podríamos decir, mira, si esto está pasando, ¿por qué está ocurriendo de manera esporádica? ¿Por qué está ocurriendo de esta manera? Hay interés, ¿sabes? Y también soy fan de Contacto, soy fan de La Llegada. ¿Es este un mensaje benevolente? ¿Hay algo de lo que deberíamos preocuparnos? ¿Podría ser que ellos no crean en la guerra nuclear y quieran destruir todos los reactores porque saben que existe un amor y una paz mayores de los que hemos podido experimentar en este planeta? Primero, tienes toda la razón. Sabemos con certeza que no todos son naves espaciales alienígenas. Quiero decir, la mayoría de los avistamientos tienen explicaciones prosaicas. Y eso es, aproximadamente el 97% de los avistamientos tienen explicaciones prosaicas. Y usualmente son aeronaves mal identificadas. Aeronaves humanas mal identificadas, ¿verdad? Pero WAPI sigue siendo una clase de objetos, no un tipo específico de cosa. Así que todavía no tenemos una taxonomía de lo que son todas estas cosas. Algunos de ellos son drones hostiles, muy probablemente. Eso probablemente sea cierto y probablemente haya un porcentaje mayor de esos que de naves alienígenas. Las pruebas más convincentes suelen ser las cantidades de energía y potencia involucradas. O sea, si lo piensas, tienes algo que está emitiendo cientos de megavatios de luz. Eso significa que estás manejando esa cantidad de potencia en tu nave. Bueno, si tienes un 1% de ineficiencia, o sea, todos nuestros dispositivos humanos tienen cierta ineficiencia. Así que incluso si es 99% eficiente, la mayoría de nuestras cosas funcionan alrededor del 20% de eficiencia, ¿verdad? La termodinámica es difícil. Pero incluso si son realmente buenos, tienen un 99% de eficiencia. Eso significa que hay un 1% de ineficiencia. Y si están produciendo 100 megavatios de luz, eso significa que tienen un megavatio de potencia, convirtiéndose en calor residual dentro de la nave, lo cual es increíblemente peligroso. No podrías hacer eso, eso no funcionaría. Así que no está claro. No está claro ni siquiera cómo interpretar los resultados porque no sabemos cómo podrías diseñar algo así en primer lugar. ¿Por qué lo harías o cómo lo harías? Realmente no está claro. Y creo que esas son algunas de las pruebas más convincentes. Pero la mayoría de los avistamientos no son esas cosas, ¿verdad? Y creo que eso es algo que ha sido difícil. O sea, incluso todavía hay científicos que me preguntan cómo vuelan los ovnis. Yo les digo, bueno, vuelan diferente. Algunos vuelan diferente que otros. Y no sabemos todos los diferentes tipos de naves que existen. Y los despegues, encuentro los despegues interesantes porque casi nunca se observan despegues, casi nunca pasan de estar en el suelo a salir disparados. Casi nunca hacen eso. Se levantan del suelo una cierta distancia, se quedan flotando por un segundo y luego salen disparados. Pero la forma en que se levantan del suelo es diferente para cada nave. Entonces, en el caso de Lani Zamora en Nuevo México, Socorro, Nuevo México, esto fue, no recuerdo las fechas, supongo que en los 60s. Esta nave, una nave con forma de dirigible, usó algo parecido a motores de cohete para levantarse del suelo. De hecho, tuvo una llamarada tipo cohete y la Artemisa se incendió y luego la cosa se mantuvo flotando y después se fue, desapareció. Mientras que tienes otro caso en Francia, el caso de Amaranto, donde esta cosa estaba en un campo y se elevó, pero no hubo sonido, nada, ni llamas, ni sonido, ni nada dramático. Pero la cosa, al elevarse, todo el pasto se inclinó hacia ella, como si estuviera cargado estáticamente. Así que estas naves están usando diferentes técnicas de propulsión. Ni siquiera sabemos cuáles son estas, ya sabes, ni siquiera conocemos la taxonomía todavía. Todavía no hemos hecho el trabajo de catalogar y clasificar. Así que es difícil. Estamos en una situación difícil. ¿Qué tan separados en el tiempo estaban esos ejemplos? O sea, ¿es que están usando tecnología diferente o la tecnología que tienen ha avanzado? Socorro fue en 1964. Y Amaranth probablemente no fue muy diferente. Quiero decir, el ejemplo de Socorro fue un sargento quien lo reportó, el sargento Zamora. Así que este fue un sargento que llamó porque pensó que era algún tipo de accidente automovilístico o algo así. Creo que esta es otra pregunta y eso nos lleva a pensar en quién confiamos.
porque cuando los agricultores reportaban que caían piedras del cielo, decían, ya sabes, oh, esos agricultores tontos no saben de lo que hablan. Y luego, ya sabes, en realidad sí caen cosas del cielo. ¿Cómo decidimos en quién confiar? ¿Y qué has encontrado en términos de evidencia? ¿Sabes? Confiamos más en el informe de una persona que en el de otra, porque en muchas de estas cosas, primero tienes que creer en el informe. ¿Sabes? Hablamos de esto con David Keeping, ¿verdad? O sea, ¿cómo decides tú como científica qué tiene más peso? ¿Qué tipo de evidencia te hace pasar de pensar, no sé, esto suena anecdótico o tal vez fue una alucinación o tal vez estaban dormidos? ¿Qué es lo que inclina la balanza para ti a la hora de decidir en quién confiar? Eso probablemente es lo más difícil de manejar. Quiero decir, la mayoría de la información que tenemos es evidencia anecdótica que no es muy confiable. No creo que nadie diga lo contrario. Lo que normalmente hago con eso es que reviso diferentes anécdotas y busco similitudes que sean inesperadas, y especialmente en casos antiguos. En los casos antiguos no tenías la comunicación global que tienes hoy en día. No tenías el lenguaje coloquial de, oh, van a esperar que diga esto o aquello, o voy a inclinarme hacia eso. Así que los datos antiguos están técnicamente más aislados, y eso es algo bueno. Normalmente nos enfocamos en casos antiguos y quieres buscar algo que sea inesperado. O sea, básicamente eso es lo que haces con la teoría de la información. La información está relacionada con la entropía, pero una buena manera de pensarlo es que es la suma de P log P, o sea, tu probabilidad multiplicada por el logaritmo de la probabilidad del evento en el que estás pensando. Y puedes pensar en el logaritmo de la probabilidad de un evento como algo que de hecho tiene un nombre. Se llama la sorpresa, que es un gran nombre para una cantidad física. Así que el logaritmo de una probabilidad de una señal se llama la sorpresa, es menos el logaritmo de la probabilidad. Entonces, si la probabilidad es pequeña, la sorpresa es grande. Así que quieres, entonces estás. Así que básicamente reviso casos donde tienes algo inesperado, donde la sorpresa es alta, ¿verdad? Y si puedes encontrar que hay cierta consistencia entre los casos, especialmente en todo el mundo o durante ciertos periodos de tiempo, entonces creo que eso es más confiable. ¿Cuál es una de tus sorpresas favoritas? Tengo dos sorpresas favoritas. La primera tiene que ver con autos que se apagan. Cuando un ovni se mantiene suspendido sobre un auto, a veces el auto se apaga, no siempre, pero a veces el auto se apaga y luego a veces cuando el ovni se va, el auto vuelve a encenderse por sí solo. ¿Qué? Básicamente, los tipos de autos que se apagan son autos con bujías, así que son autos a gasolina, no diésel. ¿Verdad? La hipótesis entonces es que el ovni está emitiendo campos eléctricos intensos y eso está ionizando el aire, lo cual está provocando un cortocircuito en las bujías. Bien, entonces, si provocas un cortocircuito en las bujías, apagas un motor de gasolina, pero un motor diésel no tiene bujías, así que no se ve afectado. Entonces, ¿por qué a veces el auto vuelve a arrancar cuando el ovni se va? Y eso fue lo más inesperado para mí. Pensé, eso es muy extraño. Y McCampbell escribió un artículo en 1983 sobre autos que vuelven a arrancar. Y lo que pasa es que cuando tienes un campo eléctrico alto, también estás haciendo un corto en la tapa del distribuidor, así que también estás haciendo un corto ahí. Así que tienes corriente fluyendo hacia la bobina de encendido primaria, así que tienes un campo magnético alrededor de la bobina de encendido primaria. Ahora, cuando el ovni se aleja, la tapa deja de hacer corto, la corriente se detiene, el campo colapsa, pero eso induce un campo en la bobina secundaria que luego envía una chispa a uno de los pistones. Y si ese pistón está listo para encender, si tiene una mezcla de aire y gasolina lista para encender, se encenderá y eso arrancará el auto. Y resulta que puedes calcular con qué frecuencia debería suceder eso. Y es aproximado. No recuerdo el número exacto. Tendría que buscarlo y no quiero meterme con eso aquí, pero ya lo he calculado. Básicamente debería suceder aproximadamente um, el 10% de las veces. Wow. Entonces, ¿qué pasa con la observación? Aquí viene la sorpresa interesante.
de la base de datos de Mark Rodecker sobre autos que se apagan, creo que había como 2,000 casos. 200 de esas personas reportaron que los autos volvían a arrancar el 10% de las veces. ¿Y qué hay de estos casos? Bueno, esas personas decían la verdad. Todos los 2,000 tendrían que haber estado diciendo la verdad para que las estadísticas funcionaran, ¿verdad? Así que eran confiables, al menos en ese aspecto de la descripción de lo que sucedió. La otra es la que me hizo interesarme más en todo el fenómeno de las abducciones, que cuando empecé con esto pensé, ni siquiera quiero pensar en eso. Eso me parece una locura. Y eso fue, estaba viendo una charla de John Mack, quien era el psicólogo de Harvard que estudió las abducciones alienígenas y se metió en eso, tratando de entender qué fenómeno psicológico les está pasando a estas personas para que piensen que todos están siendo abducidos por extraterrestres, ¿verdad? Y su conclusión fue algo así como, eso es porque aparentemente están siendo abducidos por extraterrestres. Esa fue su conclusión. Entonces, estaba viendo un video de una charla suya y habló sobre cómo cuando las personas son abducidas por extraterrestres grises, el 60% de las personas reportaron en todo el mundo que les dieron bebés para sostener antes de que les hicieran algunas pruebas médicas, les hacían algún procedimiento médico y luego, antes de que los enviaran de regreso a casa, les daban bebés para sostener. Y yo pensé, espera, ¿por qué alguien reportaría eso? Es extraño. Y esa fue una de las cosas sorprendentes. Pero resulta que es el 60% de los casos, desde Nepal hasta Congo y Chicago. Es de nuevo algo, y estos son casos antiguos, así que son cosas que no esperarías. Cuando estamos pensando en lo imposible, ¿sabes? Lo que significa es que, como lo describe Jeff, no significa que quites todo de la mesa que no puedes explicar y digas, bueno, puedo explicar todo y lo demás no tiene sentido. Dejar todo sobre la mesa significa que incluso las cosas que parecen imposibles existen. E incluso si estás viendo reportes anecdóticos, ¿por qué personas de culturas y narrativas culturales y dinámicas sociales tan diferentes? Mira, y esto es una de las cosas de las que podemos hablar. O sea, ¿qué imagina la mente humana, verdad? ¿Qué tengo yo en común con alguien en Nepal, en Marruecos y en Colombia, verdad? Todas tenemos un cerebro humano y puede construir todo tipo de cosas. Pero también sabemos que la cultura es increíblemente influyente para determinar narrativas y folclore, ¿verdad? ¿Por qué habría ese tipo de similitudes en todo el mundo? O sea, tiene que haber alguna explicación. No sé si son extraterrestres, pero está claro que algo hay. Sí, no puedes estar seguro de que los extraterrestres les estén dando bebés para cargar, pero puedes estar seguro de que algo está pasando. Hay algo interesante ahí, ¿verdad? Hay algo que está causando esas correlaciones. Es como si escuchara al escéptico diciendo, bueno, seguro que pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pero no estamos hablando de encontrar similitudes entre, o estas personas caminaban en dos pies y por eso existen los extraterrestres, ¿verdad? No estamos hablando de reportes de algo que sea mundano o banal. Estamos hablando de cosas específicas que parecen aparecer por todo el mundo de maneras que no podemos explicar. Y no es suficiente, especialmente desde una perspectiva científica, decir que debe ser una tontería. Eso no es una explicación. Es algo que requiere estudio y requiere una explicación. Y creo que eso es realmente todo lo que se puede decir al respecto. Tienes un colega que estudia material muy específico. ¿En qué se enfoca y qué podemos aprender de eso? Matthew es un colega mío en la Universidad de Albany, absolutamente brillante, un gran tipo. He, um, Él ha desarrollado una nueva técnica para estudiar, para básicamente detectar los isótopos en un material y no es destructivo. Así que básicamente lo irradia um, con neutrones. Así que básicamente cuando irradias el material con neutrones, básicamente estás lanzando neutrones a los núcleos. Estás haciendo que el objeto, que esos núcleos sean radiactivos y luego se desintegran. Así que observas cómo se desintegran y observas las tasas de desintegración y luego averiguas qué elemento era ese y entonces sabes en qué se desintegró.
Así que sabes que era antes de que lo hicieras radiactivo. Y básicamente eso es lo que él está haciendo. Así que es una técnica brillante y funciona. Y así que ha estado analizando material de supuestos sitios de choque y accidentes de ovnis. Y esto, de nuevo, es un trabajo extremadamente difícil porque la comunidad con la que tratamos ya tiene todo tipo de creencias sobre lo que es esto antes de siquiera analizarlo. Y solo citaré a Matthew aquí. Un día le pregunté cómo iba todo y qué había encontrado, y él me dijo, he analizado más tierra de la que jamás habría imaginado. Básicamente, y ese es uno de los problemas que estamos encontrando aquí, la comunidad ovni está encantada de que los científicos estemos involucrados, pero en muchos sentidos arruinamos todo, arruinamos toda la diversión. Y porque descubrimos que la mayoría de estas cosas no son tan interesantes. Y así, la mayoría de estos materiales que él ha analizado no son interesantes y claramente no son alienígenas. Y creo que eso está causando algo de conflicto. Sabes, ahora la comunidad dice algo como, bueno, esperen un minuto, ustedes están diciendo que esto no es lo que pensábamos que era. Y entonces esto no es evidencia, pero quieren evidencia con tantas ganas que esto se está volviendo algo problemático. Pero creo que este es como un momento de enfrentar la realidad, ya sabes, para esta comunidad. Porque, ya sabes, lo que tenemos que creer es que si existe una verdad, deberíamos poder comunicar esa verdad entre creyentes y no creyentes. De eso se trata la verdad. No toma partido y no es parcial. La verdad es la parte importante, ¿verdad? Queremos llegar a la verdad y eso significa que tenemos que deshacernos de todo lo que no es verdad. Y para algunas personas es difícil dejar ir eso, pero tendrás que dejarlo atrás si quieres llegar a la verdad. Una de las cosas más interesantes que muchos de nosotros hemos escuchado para apoyar que hay ovnis que vienen de otros lugares es que están hechos de un material que no podría haberse fabricado aquí en este planeta. Tiene propiedades que nunca hemos visto. Está ensamblado de una manera, ¿verdad? Así que incluso si algunas de esas cosas, digamos, son más difíciles de descifrar, ¿qué pasa con el cabello de ángel? Pensé que ya lo había escuchado todo. El cabello de ángel es raro y resultó ser aún más extraño mientras más investigaba al respecto. Ha habido casos en los que han habido ovnis flotando y básicamente están emitiendo o expulsando algún tipo de material fibroso que luego cae flotando a la Tierra y ha sido recogido por personas, a veces recolectado y guardado. Y de hecho, uno de los avistamientos más grandes ocurrió durante un partido de fútbol en Florencia. Un par de ovnis volaron sobre el campo y luego se quedaron suspendidos, flotando sobre el campo durante el partido de fútbol. Hubo 10,000 testigos. Fue un evento tan dramático que el juego se detuvo. Los jugadores estaban viendo los ovnis, así de dramático fue. Y luego de los ovnis caía cabello de ángel. Y esto está en un artículo de periódico. Y creo que en nuestro artículo tenemos una foto de ese periódico donde se ve a una niña sosteniendo un poco de cabello de ángel. Y un químico en ese momento en Italia analizó ese cabello de ángel y descubrió que contenía algo como borosilicato de sílice o algo parecido al vidrio, básicamente algún tipo de vidrio. Y ya sabes, pero el problema es que ese material no fue recolectado con mucho cuidado. Fue recolectado por personas en un partido de fútbol y luego lo llevaron con ellos hasta que pudieron llevarlo a casa. Así que podría tener suciedad, ya sabes, y eso podría ser lo que estaban analizando. Así que una química, Phyllis Budinger, ha estudiado, ya sabes, evidencia química en lugares de aterrizaje de ovnis y cosas así. Y los cabellos de ángel es una de las cosas que ella estudió. Y eso es más raro porque ella ha encontrado que el cabello de ángel es básicamente um, seda de oruga. Oh. De nuevo, levanto las manos. No lo sé. De verdad me gustaría tener respuestas más significativas. Cierto, estoy tratando de pensar en varias soluciones que no sean ovnis. Ninguna de ellas tiene mucho sentido.
Por ejemplo, ¿por qué un gobierno adversario necesitaría soltar seda de oruga sobre un partido de fútbol en 1954 en Florencia? Pero ya sabes, si dejo que mi mente sueñe e imagine, ¿sabes? ¿Hay algún tipo de material orgánico que de alguna manera está relacionado con fenómenos aéreos no identificados? O sea, puedo decir eso. No está nada claro por qué está pasando esto o cómo está pasando y cómo el cabello de ángel es emitido por estos objetos. En nuestro artículo tenemos una pintura hecha por una persona que presenció esto. Había unos cilindros de un pie de largo que volaron sobre su casa y tenían un estanque en su propiedad. Y estos cilindros estaban flotando sobre el estanque y otros cilindros llegaron de otros lugares y estaban girando y expulsando este cabello de ángel que recogieron y resultó ser lo mismo que la seda de oruga. Está relacionado con eso. Es increíble. No creo que nadie sepa qué pensar al respecto, ¿verdad? Volviendo a tu colega, de quien dijiste que era un poco aguafiestas, ¿está encontrando algo que realmente sea inusual y que no pueda explicar? Ha encontrado que tenía algo de material de un supuesto sitio de choque y ese material no puede hacerlo radiactivo. Básicamente protege y absorbe toda la radiación que él le pueda lanzar. Y él la tenía, la puso en una caja con una fuente de plutonio durante una semana y la sacó y no fue afectada por eso. Así que es realmente extraño. Y eso es interesante porque si yo quisiera hacer un escudo contra la radiación, eso es exactamente lo que haría. Eso es lo que esperarías. Así que una nave espacial con ese tipo de escudo contra la radiación sería un escudo increíble, sea lo que sea este material. De hecho, él todavía lo está estudiando. Y actualmente no tenemos esa capacidad. No. Sería muy útil si la tuviéramos porque podríamos crear un revestimiento que evitaría que nuestro propio material nuclear causara daño. Sí, sería genial tener algún blindaje contra la radiación como ese material. Es algo interesante. ¿Es posible descomponerlo y hacer ingeniería inversa o no tenemos esa capacidad? Se puede hacer y él está trabajando en conseguir más información al respecto, así que lo está estudiando ahora. Creo que espera poder descomponerlo en algún momento y averiguar qué está haciendo. Él tiene algunas hipótesis sobre lo que está pasando. Digo, de todas las cosas de las que estamos hablando, eso me parece para mí lo más interesante, como el cabello de ángel. Yo digo, eso es raro, es simplemente raro, ¿no? Es simplemente raro, pero no es muy práctico. Pero esto, porque apunta a cómo podría moverse una nave, habla de los avances que necesitamos. Porque la idea sería que si se están moviendo sin ser detectados, entonces tienen tecnología más sofisticada que la nuestra y nos beneficiaríamos de eso. ¿Tú qué piensas de eso, Ed? Voy a levantar las manos como el doctor Knut. No lo sé. Lo primero que pensé cuando escuché sobre este cabello de ángel fue pensar en el relato bíblico del maná del cielo, que creen que pudo haber sido algún tipo de alimento alto en carbohidratos, creo, una especie de sustancia que proviene de una planta y que en teoría podría sostenerte si no tuvieras muchos otros nutrientes. Así que lo primero que pensé fue, ya sabes, ¿es esto algún tipo de subproducto? ¿Es esto algún tipo de, ya sabes, no lo sé? La idea no es necesariamente, ya sabes, si quieres pensar en lo imposible, si quieres romper todos los esquemas, la idea no es cuál es el propósito de que dejen caer seda de oruga. Es lo que podría estar ocurriendo dentro de una nave cuyo subproducto podría ser esto. No es como si yo creyera que la forma en que los extraterrestres se comunican con nosotros es arrojándonos seda de oruga y esperando que lo descubramos. Sí, sí. Entonces es un subproducto. Es algo que sucede en la nave que podría ser el escape de algo. Solo digo que queremos, ya sabes, sí, si escuchas cascos, normalmente son caballos. Así que si ves un objeto volador no identificado y está soltando, ya sabes, seda de oruga. Sí, la explicación más lógica es que quieren que la recibamos y construyamos un castillo con ella. No lo sé. Pero lo que a menudo, ya sabes, puede pasar, obviamente no tan comúnmente, pero aún podría pasar, es que estamos tratando de interpretar lo incorrecto, ¿verdad? Quiero decir, estoy segura, doctora Knuth, probablemente te pasa esto todo el tiempo.
Te estás enfocando en una cosa, pero en realidad eso podría no ser lo que está pasando. Muy parecido a los archivos de Epstein y muchas guerras en el mundo, ¿verdad? Como, ¿con qué nos están distrayendo? Y si estamos hablando de seres que ya sea viven aquí o vienen de otras, ya sabes, galaxias o sistemas estelares, si tienen ese nivel de sofisticación, de capacidad de viajar, de detectar, ya sabes, probablemente no van a ser tan simples de mente como nosotros. Esa es mi suposición. Creo que hay una división. Por un lado, hay algunas pruebas que no terminamos de descifrar del todo. Está el trabajo científico de probar y tratar de crear una explicación que es, ya sabes, descomponer el material y tratar de entender las propiedades físicas del material, tratar de entender la propulsión, que luego aporta evidencia. Y luego está la teoría basada en, ya sabes, estar lo suficientemente inmerso en esta información como para preguntarse qué significa, cuál es el propósito. Y esa es, por supuesto, la parte más difícil porque no tenemos suficiente de las otras dos para estar satisfechos. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su intención y qué están haciendo? Y creo que eso puede ser, probablemente también sea lo más difícil, porque si no son humanos, entonces podrían estar pensando de una manera muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Motivaciones muy diferentes. Eso nos hace pensar un poco en los textos espirituales que hemos visto como pistas, de alguna manera. O sea, ¿por qué tendría que ver con lo nuclear? ¿Por qué sería que están apareciendo en estas áreas en particular? ¿Por qué sería que si los rusos están moviendo material y haciendo maniobras militares, esa sea la señal que los atrae? ¿Qué es lo que encuentran tan interesante de la Tierra? ¿Tienen algún interés particular en la evolución de la Tierra, en los materiales, en la supervivencia o no del planeta de alguna manera? ¿Son benevolentes o están, ya sabes, cosechándonos? O sea, todas estas son ideas muy grandes. No sé si, ya sabes, queremos dedicar un poco de tiempo a explorar cómo piensas, ya sabes, no necesariamente con una prueba concreta de nada de esto. Lo más común que la gente dice es que claramente han estado aquí desde hace mucho tiempo. Avistamientos como estos se remontan a siglos atrás. Y entonces, si han estado aquí desde hace mucho tiempo, el argumento normalmente es, bueno, si quisieran conquistarnos y colonizar la Tierra, ya lo habrían hecho. Bueno, tal vez sí, tal vez no. En realidad, no lo sabes. La imagen que he formado, que parece describir mucho de lo que está pasando, es que ellos podrían haber descubierto la Tierra hace mucho tiempo y tener bases aquí donde básicamente estudian la biología. Quiero decir, nosotros haríamos lo mismo, estudiaríamos la biología. No fue sino hasta mediados del siglo pasado, hasta la Segunda Guerra Mundial realmente, que los humanos nos volvimos lo suficientemente poderosos como para realmente destruir el planeta. Ya sabes, con las armas nucleares podríamos destruir el planeta, con nuestra contaminación, ya sabes, estamos destruyendo el planeta, así que nos volvimos un problema. Y si piensas en ellos como si hubieran encontrado la Tierra, ya sabes, la Tierra, puede que tengan una mentalidad. La Tierra es su planeta, ¿verdad? Y nosotros simplemente vivimos aquí. Pero ahora los humanos somos un peligro para su planeta y podríamos terminar en un conflicto con el tiempo, si ese es el caso. Así que puede que no hayan querido colonizar la Tierra, ya lo hicieron a su manera, lo hicieron hace mucho tiempo, pero podríamos ser un problema en este momento. Y podrían estarnos observando muy de cerca para asegurarse de ver lo que estamos haciendo y tratar de disuadirnos de alguna manera o lo que sea. El Congreso había señalado que con el declaración de que los ovnis se habían vuelto más agresivos con nuestros pilotos en zonas de guerra en los últimos años. Han estado volando directamente hacia nuestros aviones y cosas así. Luis Elizondo también me mencionó eso, que en 2015 ellos habían avistamientos casi diarios en el Golfo Pérsico, donde realizaban incursiones en Siria y en ese caso, de hecho, tuvieron que volar. Volaban a Siria desde el portaaviones y tenían ovnis volando directamente hacia los aviones y luego esquivándolos en el último momento. Consideraban eso como maniobras agresivas, que es muy posiblemente lo que está ocurriendo. Así que esa es la imagen que he logrado armar. Han estado aquí mucho tiempo, estudian la Tierra y ahora somos un pequeño problema. Sabemos que somos un problema.
Ya lo reconocemos hasta cierto punto. ¿Cuándo fue ese aumento en la forma en que interactuaban con los pilotos? Esos casos fueron en 2015. Es fascinante pensar que este es su planeta. ¿Dónde están? Hablamos sobre la posibilidad de que estén aquí. Están tratando de evitar una detección más amplia. ¿Dónde estarían realmente? Bueno, los océanos están muy poco explorados. Son excelentes lugares para esconderse. De hecho, son excelentes lugares para vivir. Así que supongo que probablemente estén en algún lugar del océano, y 2/3 de los avistamientos de ovnis están relacionados con el agua. Así que, y especialmente con los ovnis entrando al agua, saliendo del agua, muy bien podrían vivir en el agua. Quiero decir, vivir en un océano es un excelente lugar para vivir. Los mamíferos lo hacen todo el tiempo, pero estamos hablando de extraterrestres. Correcto, sí. Así que vivimos en una superficie donde tienes que lidiar con una atmósfera, y las atmósferas de los planetas pueden variar drásticamente. Así que vas a Venus, que está justo en el borde de la zona habitable, y la atmósfera está a 800 grados Fahrenheit en un día normal, ¿verdad? Y luego vas a Marte, que está más lejos, en el otro extremo de la zona habitable, y ahí estás viendo algo así como 100 grados bajo cero Fahrenheit. Así que literalmente tienes una diferencia de 1000 grados en las temperaturas atmosféricas con las que tendrías que lidiar al ir de un planeta a otro. Ahora, si vas a un océano de agua líquida, el agua es muy común y los océanos parecen ser comunes. So, así que vas a un planeta con agua líquida. Bueno, el agua líquida solo es líquida desde, ya sabes, 32 grados Fahrenheit hasta 212 grados Fahrenheit. Así que tienes un rango de temperaturas más limitado y tendrías que preocuparte por la presión del agua, pero en realidad puedes descender a una profundidad donde hay niveles de presión manejables y estás protegido de la radiación, estás protegido de las erupciones solares, los rayos cósmicos, estás protegido de los impactos de meteoritos hasta cierto punto. Están viviendo en naves allá abajo, pueden respirar. Creo que nos cuesta trabajo imaginar cosas que no están basadas en carbono, ¿verdad? Es decir, sabes, no lo sé. Puedo inventar cualquier cantidad de cosas, como que hay alguna detección donde pueden colapsar en moléculas de agua. No lo sé, no sé qué significa eso. Se ha observado que las naves entran al agua y salen del agua, y esos son algunos de los avistamientos más antiguos porque están registrados en los archivos de los barcos. Richard Dolan, en su libro más reciente, tiene listas de avistamientos como estos que se remontan fácilmente a 200 años atrás. Entonces, viven en sus naves bajo el agua, lo cual sería fácil de hacer, o hay ciudades allá abajo. Son de ahí, quiero decir, evolucionaron bajo el agua y son solo otra especie inteligente en este planeta que se ha mantenido alejada de nosotros. Eso también es posible. ¿Puedes hablar un poco sobre qué papel crees que juega el gobierno en la información que se nos permite tener, la información que deberíamos tener? Y habla un poco sobre esta era de revelación y parte del reconocimiento de que existe investigación y en muchos casos pruebas contundentes que se han mantenido ocultas al público. Nuestros gobiernos han estado interesados en estas cosas desde la década de los 40. Los avistamientos escandinavos se remontan, ya sabes, los que captaron su atención, en realidad se remontan a la década de los 30. Pero Roswell, el accidente de Roswell ocurrió en 1947, junto con otro accidente que sucedió 2 semanas después, a solo unos 160 kilómetros de distancia. Así que y de hecho tienes un aumento de avistamientos ahí que sube de un promedio de 7 avistamientos en Estados Unidos por día. Y durante esa semana sube a unos 250 avistamientos por día en todo el país. Ahora, ¿es esto porque Kenneth Arnold vio estos objetos y apareció en el periódico? Muy posiblemente. Pero algunos de estos avistamientos son muy convincentes, con aterrizajes y cientos de personas presenciándolos. Así que es interesante, algo interesante estaba ocurriendo. Y si eso solo captó nuestra atención o realmente hubo un aumento en la actividad, no creo que lo sepamos. Quiero decir, necesitarías tener más información para poder estudiar eso.
pero parece que fue cuando nuestro gobierno se interesó en esto. Y tiene que haber algunas personas que han sabido que estas cosas eran naves no humanas desde hace mucho tiempo. Hermann Oberth, quien es un pionero de la cohetería, fue el mentor de Wernher von Braun. Él dio una charla en, creo, 1954 sobre ovnis. Y en su charla menciona que había visto más de 50 registros de radar que mostraban que estas cosas viajaban a velocidades de... Él mencionó una velocidad de 19 kilómetros por segundo, que es cerca de 40,000 millas por hora, lo cual se acerca a las velocidades que hemos estimado. Yo estimé eso en el artículo que escribí sobre el WAP Tic-Tac en el caso Nimitz. Así que 40,000 para estar en órbita tienes que estar, o sea, la estación espacial va a unas 17,000 millas por hora. Y creo que en el camino a la Luna, creo que la velocidad máxima a la que iba la misión Artemis era algo así como 25,000 millas por hora, más o menos. Entonces, los ovnis van más rápido de lo que iba Artemis, ¿verdad? Y de hecho, se ha medido que los ovnis básicamente van a la velocidad de la sonda New Horizon que enviamos a Plutón. Esa va a unas 40,000 millas por hora. Y eso se sabe desde los años 50. Así que Hermann Oberth, quien fue mentor de Wernher von Braun y trabajaba en nuestro programa de cohetes, sabía esto en los años 50. Y él no pudo haber sido la única persona que tuvo acceso a esos datos. Así que alguien ha sabido esto durante mucho tiempo. Y lo encubrieron por la razón que sea. Y probablemente hay muchas razones en este punto para encubrirlo. Preocuparse por impactar al público, porque la gente en 1947 no habría estado lista para una idea así. Y acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora tenemos otro problema aún mayor, ¿verdad? Hay extraterrestres que son más avanzados que cualquiera de nosotros. Sí, los estadounidenses, nadie habría estado listo para eso. Sí, creo que la pregunta es, ¿los estadounidenses están listos ahora? No creo que nadie esté listo para esto, de verdad. Creo que va a sacudir muchas cosas de muchas maneras diferentes que son bastante impredecibles. Va a ser muy parecido al COVID. Va a afectar a varias instituciones de maneras impredecibles y simplemente terminará rompiendo muchas cosas. Y creo que será bastante disruptivo. Bueno, no hay una fuerza unificadora. No hay manera de que entendamos cómo interactuar. No conocemos los motivos. El virus, al menos entiende su motivo, es replicarse y expandirse. Sí, esto es un problema. O sea, y la pregunta es, ¿qué van a descubrir? No sabemos todo lo que se conoce. Y mi suposición en este punto, hablando con gente de dentro, ya sabes, que pueden compartir ciertas cosas, no creo que sepamos tanto y no creo que ellos puedan responder muchas de las mismas preguntas que me has hecho. No creo que eso realmente se sepa. Le pregunté a Lua Elizondo en un momento. Tuvimos una reunión de científicos con algunas personas del gobierno y una de las preguntas fue, ¿cuántas naves no humanas están operando en la Tierra en un momento dado? Es un número aproximado, ¿verdad? ¿Son 10, 100, 1000, 10,000? No pudo responder eso. No creo que lo sepan, así que no conocen las respuestas más simples, ya sabes, las cosas que te gustaría saber. Y creo que ese va a ser un problema con la revelación, porque va a generar tantas preguntas para las que nadie tiene respuesta. Por eso los científicos debieron haber estado involucrados en esto desde el principio. Ha habido mucha conversación sobre el 3 y Atlas. Pudimos hablar con Avi Loeb. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la peculiaridad de ese objeto en particular? Deberíamos estar estudiando estas cosas como locos. Este es un objeto interestelar. Consigamos toda la información que podamos sobre él. No, los astrónomos simplemente dicen, bueno, es un cometa. No sabes qué es un cometa y cómo es este cometa y claramente es diferente. Hay muchas diferencias y es algo extraño. Tiene toda la razón en eso. Hay varias anomalías y deberíamos estar siguiendo estas anomalías tan de cerca como podamos. Deberían ser estudiadas cuidadosamente. Una de las anomalías clave es que solo tiene 4% de vapor de agua en su regreso desde alrededor del Sol, lo cual es muy poco. Exactamente. No es un cometa. Claramente no es un cometa. Los cometas son grandes bolas de nieve sucia. Debería haber níquel y hierro.
Hubo un proceso en algún momento que pudo separar el níquel del hierro, lo cual es difícil de hacer. Entonces, ¿por qué es así? Sí, todas estas son preguntas que necesitan respuesta. Estoy totalmente de acuerdo con él. Sí, aquí dice que contiene níquel, pero no hierro, lo cual es muy extraño porque el hierro y el níquel se encuentran juntos en la naturaleza. Algo que mucha gente no sabe es que están uno junto al otro en la tabla periódica y separarlos requiere un proceso muy difícil. Entonces, ¿estás pensando eso ocurrió de forma natural? Es difícil imaginar que eso ocurriera de forma natural, así que ahora te quedas en el punto al que él llega, donde, ya sabes, tal vez no sea un objeto natural. Y luego, si no es un objeto natural, tiene algún tipo de influencia externa. Y piensas, bueno, no hay que sacar conclusiones apresuradas, pero ¿qué es eso? Sí. Lo otro que es peculiar para quien no ha estado siguiendo esto es que tiene tanto una cola como una anticola simultáneamente. ¿Qué significa eso? Entonces, los cometas normalmente tienen colas. Este es material que está siendo expulsado por los vientos solares y en realidad hay dos colas. Hay una cola de iones que tiene que ver con las partículas cargadas yendo en una dirección y luego las partículas sin carga yendo en una dirección diferente. Entonces, pero eso es lo que generalmente llamamos la cola. Ahora, una anticola se extiende delante del objeto, lo cual los cometas no tienen anticolas. Entonces, ¿por qué hay una anticolas? No es obvio por qué tendrías eso. ¿Vemos algún otro objeto que tenga anticolas? Por ejemplo, ¿de dónde viene nuestro entendimiento de una anticola? No creo que haya otros objetos con anticolas. No había oído hablar de ellas antes. Creo que hay muchas personas que piensan que esas tres cosas son peculiares, y sin embargo, las personas que son las mejores y más capacitadas para tratar de entender esas peculiaridades parecen no estar interesadas en explorarlas. Muy bien podría ser que es algo que estamos viendo por primera vez. Eso no significa que, o sea, por definición, la palabra alien significa otro, ¿verdad? Es algo ajeno. Tampoco salto a la conclusión de que sea una nave alienígena, pero es un objeto interesante que claramente es diferente a las cosas que tenemos en nuestro sistema solar, así que deberíamos estudiarlo. Me pregunto si podrías hablar un poco sobre cómo abordas cosas como las conversaciones sobre la visión remota, las conversaciones sobre la telepatía, ¿verdad? Donde ambas somos fanáticas y ya sabes, yo soy muy, muy escéptica respecto a algunas de las afirmaciones que muchas personas están sacando de las grabaciones de telepatía. ¿Cuál es tu perspectiva sobre cómo, en general, deberíamos tener conversaciones acerca de cosas como la visión remota o la telepatía? Estas son cosas que simplemente no se han estudiado cuidadosamente. Se han estudiado hasta cierto punto y los datos a veces son interesantes, ¿verdad? Pero la comunidad científica en general no lo considera creíble. Es descartado por la comunidad científica en general porque no encaja en su visión del mundo, lo cual creo es un problema porque hay muchas cosas que no entendemos y deberíamos estar estudiando estas cosas. Ahora, no importa que no significa que cada científico tenga que estudiarlas. Significa que alguien debería estar estudiándolas y que a esa persona se le debería dejar en paz, no burlarse de ella y permitirle estudiarlas. Creo que a eso me refiero con eso. Quiero decir, piensa en algo que no es tan diferente, y especialmente al considerar la telepatía con los niños autistas no verbales. Savantismo. El savantismo es extraño. Está bien documentado, bien entendido, y es extraño. Y he escuchado a personas decir que los científicos más locos dicen las cosas más locas sobre ellos. He escuchado esto muchas veces de personas que no están en biología. Podría haber un gen para tocar el piano. Y yo digo, ¿cómo demonios va a haber un gen? ¿Cuándo evolucionó eso en la sabana africana, como a la gente le encanta decir, verdad? ¿Quién evolucionó un gen para tocar el piano? Nadie, eso no pasó. Así que ahora tienes que explicar esto. ¿O tienes algunos otros casos extraños? Había un chico de 20 años de Australia, creo. Había tomado un curso elemental, ya sabes, un curso de primer año en chino. En un momento tuvo un accidente automovilístico, quedó en coma, salió del coma y no podía hablar inglés, solo podía hablar chino. Y su chino era mejor que el de un alumno de primer año. Entonces, ¿de dónde viene esto? Ya sabes cómo explicas esto. Esto es difícil. Estas son cosas difíciles. Y creo que necesitan ser estudiadas. Eso es lo que pienso sobre ellas.
Estúdialo, inténtalo. La visión remota, de hecho, yo mismo lo intenté. Y eso es interesante porque hay veces que funciona. ¿Cómo sé que funciona? Porque ver para creer. Si lo haces y lo ves en tu mente y luego ves la imagen que se supone que debías ver y es lo mismo, entonces sé que a veces funciona. No funciona todo el tiempo. Y en realidad fue muy interesante porque tenía esta aplicación en mi teléfono, estaba usando la aplicación de visión remota y cuando solo estaba jugando con ella para empezar, pensé, bueno, vamos a ver si esto funciona, solo voy a intentarlo, ¿por qué no? Y podía acertar 2/3 de las veces cuando lo esperable era un 50%, o sea, mitad y mitad. Sí, eso es 66 y 2/3%. Eso es más de 50. Es más de 50, pero realmente no es tan significativo, ¿verdad? Pero lo estaba haciendo de manera bastante constante y pensé, de nuevo, pensé en mi colega Matthew. Pensé, está bien, tengo que mejorar las estadísticas para poder demostrárselo a Matthew, para poder mostrárselo a Matthew y él me va a creer, ¿verdad? Porque hubo momentos en los que sabía que estaba viendo lo que se suponía que debía ver. Y entonces yo sabía que funcionaba simplemente porque lo había experimentado, pero no podía probárselo a él, así que quería mejorar las estadísticas. Así que una vez que tuve esa motivación de mejorar las estadísticas, mi habilidad cayó, o sea, se desplomó, se desplomó. Pasé de acertar 2 de cada 3 a acertar 3 de 14. Estadísticamente más significativo, pero en la dirección equivocada. Y pensé, esto es una mejor evidencia de que es un fenómeno real, porque cuando intento hacerlo, fracaso. Y luego pensé, y eso lo hace realmente difícil de estudiar porque si tienes a alguien que está intentando hacerlo, vas a tener más fracasos. Entonces, ¿cómo estudias algo así? No tengo una buena respuesta para eso. ¿Puedes explicar a las personas que tal vez no entienden por qué eso es una prueba de que hay un fenómeno cuando algo va en una dirección estadísticamente significativa, opuesta a la que quieres cuando pones esfuerzo? ¿Qué podría estar pasando? Digo, yo tengo mis propias teorías, pero adelante. En cuanto a la neurociencia, no sé qué está pasando. Bueno, realmente no sé qué está pasando en cuanto a la física, no sé cómo es posible eso. Y de hecho, dudo que esté haciendo visión remota de un archivo JPEG, un archivo codificado en JPEG en una computadora. No creo que eso sea lo que está pasando en absoluto. Creo que en realidad es más como ver mi teléfono en el futuro. La forma en que funciona la aplicación es que recibes una pantalla en blanco, recibes un número de archivo que corresponde a una fotografía que se supone debes percibir mediante visión remota. Y luego, una vez que has dibujado una imagen o tomado notas o lo que sea que estés haciendo para ayudarte a recordar lo que estás viendo, luego te presenta dos fotografías. Una es el objetivo y la otra no lo es. Así que tienes un 50% de probabilidad de adivinar cuál es. Y de hecho la aplicación tiene un control deslizante, así que puedes decir, estoy bastante seguro de que fue esta, o puedes cambiar qué tan seguro estás. Así que en esencia hay un 50% de probabilidad de acertar. Así que acertar 2 de cada 3 veces es claramente mejor que una probabilidad del 50%. Pero equivocarse, acertar solo 3 de cada 14 veces está muy por debajo de lo que esperarías solo adivinando. Así que Acabas de presentar la posibilidad de que de alguna manera estés accediendo a una imagen del futuro. Eso es asombroso, ¿verdad? Es una idea muy poderosa. Y la razón por la que, ya sabes, uno podría explicar que cuando te esfuerzas más te va peor es que sea lo que sea que parezca estar involucrado, según toda la variedad de personas con las que hemos hablado, lo que sea que parezca estar involucrado en este aspecto de la percepción extrasensorial o de ver de una manera, ¿verdad?, que va más allá de la forma en que vemos con nuestros ojos, ¿cierto? La idea es que hay algún tipo de estado pasivo, algún estado de dejarse llevar, algún estado meditativo, ¿verdad? Mucha gente utiliza estos estados para acceder a esta información que cuando no estamos trabajando activamente o de manera cognitiva en ello, hay un lugar al que entramos. Eso nos hace más receptivas a la información que existe en ese tipo de plano energético. sí, y no es una mala teoría. Y creo que lo estoy viendo en el futuro porque ha habido ocasiones en las que realmente he dibujado ambas imágenes en el orden correcto, la imagen objetivo y la imagen no objetivo. Lo he hecho varias veces. De hecho, hice un experimento con mi hija. Ambos lo hicimos al mismo tiempo. Yo dibujé el objetivo y ella dibujó la imagen no objetivo. Tengo que intentar esto. Necesito intentarlo.
Definitivamente deberíamos intentarlo, pero también podemos explorar esta idea de ver el futuro. En este escenario, el futuro existe. ¿Y solo estás adelantándote mentalmente? No tengo idea de cómo funcionaría eso. Quiero decir, yo como físico es difícil decir algo así, ¿sabes? Pero, o sea, esa es la única manera en que puedo explicar lo que estaba dibujando y viendo en mi mente cuando lo hacía, ¿sabes? Vi lo que se presentaba en el teléfono en el orden correcto. Así que creo que me resulta más fácil creer que de alguna manera estoy viendo mi teléfono en el futuro, viendo la imagen en el futuro. Entonces me resulta más fácil creer eso que creer lo otro. Tengo algo de conocimiento sobre los estados de las variables en un programa de computadora que me va a mostrar esas imágenes. Claro. Es como, ¿cuál es menos increíble? ¿Cuál es menos increíble? Y ver el futuro para mí se siente un poco menos increíble, pero tal vez no lo sea. No lo sé. Eso es todo. Creo que también hay una complicación interesante aquí, que es que lo está presentando una computadora en lugar de, ya sabes, los ejemplos de visión remota que hemos escuchado, donde ha habido psíquicos e intuitivos militares usando eso para resolver crímenes o recopilar información. Eso fue más o menos antes de la era de las computadoras. Y lo que estaban haciendo era tratar de conectarse con el campo o la conciencia de un individuo o una organización y obtener información. Pensar que la computadora va a enviar algo y cuál es la probabilidad variable de ese código digital parece algo más difícil si imaginamos que la conciencia existe en múltiples planos. Como que la conciencia de la computadora parece más difícil de descifrar. Sí, me costaría mucho trabajo imaginar cómo va a funcionar eso. ¿Cómo lo estaría percibiendo? ¿Cómo puedo obtener información sobre los estados de las variables dentro de una computadora? Quiero decir, estas son las cantidades de carga en ciertos transistores dentro de una computadora que tiene miles de millones de transistores. Eso sería extraño, sí. No, la explicación más lógica, ya que estamos hablando con una profesora de física, es que el tiempo no es lineal y hay formas de acceder al tiempo en el futuro y traer esa información de vuelta al presente. Esa es la explicación más lógica. Lo cual es difícil porque no sé cómo funcionaría eso, pero aún así se siente más fácil. Sí. ¿Por qué lo crees? ¿Qué ha pasado en tu vida que te hace creer que hay algo más allá de la realidad concreta de nuestra existencia a la que estamos programados para aferrarnos? Como lo llamaría Jeff Kripal, tuve un cambio radical. Hubo un momento en que cambié por completo, donde tuvimos una experiencia donde simplemente rompió todo. Au. Me iba a dormir muy tarde. Mi hijo Henry tenía casi 2 años. Ya podía caminar y hablar un poco, ¿verdad? Le quitamos un lado a su cuna y la bajamos para que pudiera entrar y salir de la cama, pero esto significaba que teníamos que poner una reja en su puerta para que no pudiera salir en medio de la noche y lastimarse. Así que teníamos una reja en la puerta y a veces él se paraba junto a la reja, pero tenía 2 años, así que estaba así, ¿verdad? Mirando a través de la reja. Así que una noche me iba a dormir muy tarde y les voy a dar todas las aclaraciones. Estaba pasando de una habitación muy iluminada a un pasillo tenue. Y son las 2 de la mañana, estoy medio dormido, estoy cansado y estoy muy cansado y voy bajando por el pasillo. Y veo lo que pensé que era Henry parado en la reja y cuando me acerco me doy cuenta de que no es un niño de 2 años, es un niño de 5 años. El niño está, ya sabes, con el pecho y los hombros por encima de la reja. ¿Tienes otro niño en casa? No, solo uno. En ese momento solo era mi hijo, Henry, así que solo es él. Se supone que debe estar en la cama. En su cuarto está parado este niño, un niño de 5 años. Me siento confundido y preocupado y me acerco a él. Le digo, Enrique, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo, Enrique? Y el niño no me estaba mirando, estaba como mirando hacia un lado y me puse frente a él, al otro lado del pasillo. Digo, ¿qué tan ancho es un pasillo? Son como 1,5 metros, ¿no? Así que estoy literalmente a 1,5 metros de este niño y claramente no es mi hijo. Es un niño de 5 años, tiene el cabello negro, lleva puesta una camisa blanca de manga larga. Él está mirando hacia la izquierda
Y yo dije, Henry, y para ese momento ya estoy asustado porque no sé qué está pasando. Así que tengo los brazos cruzados como en una posición defensiva y me recargué contra la pared. Le digo, Henry, ¿eres tú? ¿Estás bien? Y el niño me mira y tiene los ojos muy abiertos. Se ve asustado. El niño está asustado y me mira. Y creo que eso me hizo sentir más asustado. Me mira y simplemente está asustado y no dice nada, pero hizo el movimiento más extraño. Hizo esto. Él estaba agarrado de la reja y muy lentamente soltó la reja. Creo que viéndolo en retrospectiva, creo que él estaba tratando de no hacer un movimiento brusco. Y luego simplemente retrocede hacia las sombras con las manos así, ¿verdad? Y él retrocede hacia las sombras y yo solo pienso, está bien. Entonces sale mi instinto de padre. Sale mi instinto de padre. Hay un extraño en el cuarto de mi hijo. Ahí cambia todo, ¿verdad? Y yo estaba como, ¿quién es este niño? Y corro hacia la puerta. Literalmente salto la reja, listo para atrapar a un niño de 5 años y no hay nadie ahí. No hay nadie ahí. Miro alrededor del cuarto. Reviso a Henry. Henry está dormido en la cama. Está bien arropado. Miro por todas partes. Miro debajo de la cama. Miro en los cajones de la cómoda. Estoy revisando el closet. No hay nadie en este cuarto. Y luego digo, mira, Kevin, son las 2 de la mañana, necesitas irte a la cama, estás medio dormido, estás alucinando, solo vete a dormir, todo está bien. Así que reviso a Henry otra vez. Está bien. Salgo del cuarto y voy al baño que está al lado. El baño está junto a ese cuarto. Yo ya habría incendiado la casa con todos adentro. Habría dicho, esta encarnación de nuestra existencia se acabó. Simplemente me convencí de que me lo había imaginado, ¿verdad? Solo estoy soñando despierto. Eso es todo. Así que voy al baño de al lado y me estoy cepillando los dientes. Y de repente escucho que Henry empieza a gritar, Mami, papi, ayúdenme, ayúdenme. Y yo salgo corriendo del baño, salto la reja otra vez por segunda vez. Henry, ¿qué pasa? Y él está sentado en la cama, está muy alterado, está llorando. Y le pregunto, ¿qué pasa? Y él dice, Papi, hay alguien en mi cuarto. No. Y yo estaba, y al principio me preocupé, y le dije, no hay nadie en el cuarto, ya revisaste, alucinaste. Y le dije, Enrique, no era nadie, no hay nadie en el cuarto, fui yo. Estuve aquí hace unos minutos y te revisé, ese era yo. Y él dice, no, papá, no eras tú, era un niño, hay un niño en mi cuarto. No, Kevin. Yo le dije, oh, no, no puedes decir eso no está bien, eso no está nada chido. Y sí, hay un chico en mi cuarto y luego tengo miedo. Estoy como, ahora no sé qué está pasando. Todavía tengo miedo y ni siquiera me pasó a mí. Y le dije, ¿te lastimó? No, no me lastimó. Y le dije, bueno, ¿por qué estás molesta? Y ella dice, no sé, hay un chico en mi cuarto. Le pregunté qué estaba haciendo y ella dice de pie. Y le pregunté, ¿dónde estaba parado? Junto a la puerta. Y yo dije, bueno, carajo, ahí es donde yo también lo vi parado. Yo también vi a un chico parado ahí hace apenas 3 minutos. Así que le dije, está bien, ¿quieres que duerma aquí contigo esta noche? Y él dice, sí, por favor. Así que fui por el pasillo a buscar un colchón inflable que teníamos por si necesitaba que alguien durmiera ahí con él. Llevé el colchón inflable de regreso y lo puse junto a su cama. Me acosté en él y él estaba acostado y yo le estaba frotando la espalda y se estaba quedando adormilado y de repente frunce un poco el ceño y dice, ahí está papi, está justo detrás de ti. Y me volteo y no hay nadie ahí. Y me volteo de nuevo y le digo, Henry, no veo a nadie. Y él dice, Dani, no sé, era como si antes estuviera ahí y luego ya no estaba. Y yo dije, ya, eso es todo, nos vamos de aquí, ya estuvo. ¿Todavía vives en esa casa? No, ya no. Dios la bendiga. Así que lo llevé al cuarto de al lado, a nuestra recámara, lo puse en nuestra cama y mi esposa se despertó un poco y ella me dijo, ¿por qué estás aquí con Henry? Y le dije, él va a dormir aquí con nosotros esta noche y no quiero hablar de eso hasta la mañana. Eso fue todo. Y él se despertó antes que nosotros. Así que ella le preguntó qué pasó y él se lo contó. Y luego me desperté, entonces ella me preguntó a mí y le conté lo que pasó. Sí, Y luego ya se divorció de ti y quemó la casa. no, ella lo hizo. Pero ¿qué fue lo que dijo ella? Finalmente nos mudamos. Quiero decir, ella estaba algo asustada por eso. Tenía a 2 personas contándole la misma historia. Y fue eso, y eso fue lo que me rompió, el hecho de que él vio lo mismo. ¿Y ahora qué haces? Y yo sí hice algo.
Le conté a algunos de mis colegas en el departamento de física sobre esto porque estaba molesto. Lo último que quiero es llamar la atención por esto. Ciertamente no es eso. Estaba preocupado porque ahora en mi mente una persona puede aparecer en la habitación de mi hijo en cualquier momento. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo sé que él está seguro en cualquier momento? Eso era lo que me preocupaba. No dormí como por 2 años. Literalmente me quedaba despierto toda la noche y iba a verlo, y luego me iba a dormir. Daba clases por la tarde y simplemente dormía en la mañana y luego iba a mis clases. ¿Volviste a ver al niño alguna vez? No, ¿Y tu hijo nunca lo vio? no, ¿Tu hijo creció y se parecía a él? O sea, ni siquiera puedo preguntar esto sin que me den ganas de llorar. ¿Era tu hijo en el futuro? no se parecía exactamente a ese niño. No, no sé quién era ese niño. Y a veces me preocupa eso. Me pregunto, ¿es una persona? ¿Y cómo será su vida? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Porque claramente estaba asustado. ¿La ropa del niño que viste era ropa moderna? ¿Parecía de esta época? No parecía moderna, se veía diferente, pero tampoco creo que fuera necesariamente antigua. Simplemente era diferente. ¿Te sientes cómoda diciendo, like, soy física y vi un fantasma? No digo eso porque no sé qué demonios es un fantasma, así que realmente no puedo decir que fue un fantasma, pero puedo contarte lo que pasó. Y me siento cómodo contándole a la gente lo que pasó porque sucedió y tuve que lidiar con eso. Esa es una diferencia muy importante. Sabes, lo que sabes es que algo pasó. No, no sabes cómo explicarlo. Exacto, pero y podríamos saber si tu hijo no hubiera contado lo que contó. Podríamos haber dicho muy fácilmente que tuviste, digamos, un primer episodio de una experiencia alucinatoria, ya sabes, como de sonambulismo. Ya me había convencido totalmente de eso para cuando fui al baño. Pensé, claramente estoy alucinando, solo vete a dormir. Exacto. E incluso si nunca te había pasado, eso podría haber sido un inicio tardío en la adultez, ya sabes, de un patrón que rara vez vemos, ¿verdad? Así que todas estas son cosas imposibles, imposibles, imposibles. Pero el hecho es que ahora has tenido una experiencia humana que nadie puede decirte que no sucedió porque escuchaste a tu hijo decir que la viviste. ¿Podría ser que algunos de los detalles hayan cambiado? Sí, pero estamos abriendo una puerta, ¿verdad?, a este tipo de posibilidad. Tomé notas en mi diario sobre eso de inmediato porque no quería que cambiara, pero sí, fue perturbador. Quiero decir, es algo inquietante tener que preocuparse por esto. Y ya sabes, haz la broma, ¿a quién vas a llamar? En serio, no hay nadie con quien puedas hablar sobre esto y no hay nadie a quien puedas ayudar, así que es una sensación de mucha impotencia, algo muy preocupante. Me hizo sentir mucha empatía por las personas que han tenido experiencias como esta o que dicen haberlas tenido, ya sabes, tanto en lo que podrías llamar fantasmas como incluso en el tema de las abducciones alienígenas. Siento mucha empatía por esas personas porque no hay nadie que pueda ayudarte y eso es preocupante. ¿Cómo cambió tu perspectiva sobre explorar fenómenos fuera del ámbito físico? Bueno, porque rompió mi visión del mundo. Yo, ya sabes, hablé con algunos de mis amigos que son físicos y les dije, ya sabes, a mis colegas del departamento, les dije, está bien, esto pasó anoche. ¿Qué hago? ¿Qué, qué piensan? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que es esto? Y ninguno de ellos tenía respuestas para eso. Y creo que eso me hizo ver que no sé tanto sobre el mundo físico como pensaba. Es difícil admitirlo. Digo, he sido físico por 30 años y hubiera esperado saber más. Hasta ese momento pensaba que entendía bastante bien cómo funcionaban las cosas hasta que eso pasó. Y entonces pensé, ah, claro, evidentemente no sé nada. Así que cuando me mudé por primera vez a la casa, vivíamos en el piso de arriba de la casa que rentábamos y teníamos acceso al ático. Así que estábamos poniendo cajas en el ático el primer día que nos mudamos. Y recuerdo que la primera vez que entré al ático sentí un escalofrío y pensé, aquí vive un niño de 5 años. Ese pensamiento apareció de repente en mi cabeza. Y yo pensé, oh Kevin, no te hagas eso a ti mismo, te vas a asustar, eso es una tontería. Me regañé a mí mismo. Y odiaba subir al ático porque siempre sentía que me estaban observando y no me gustaba el ático. Así que si mi esposa quería que sacara algo de una caja del ático, no volvía a poner la caja en el ático, simplemente la dejaba en las escaleras.
Y después de unos 9 meses teníamos ahí, las escaleras estaban llenas de cosas. Y un día ella descubrió eso, vio las cajas y yo no quería admitir que le tenía miedo al ático. Así que ella me pregunta, ¿por qué están todas estas cajas aquí? Y yo mentí. Le dije que vi un murciélago en el ático y entonces, oh sí, está bien, no entres al ático. Y yo sí, no voy a entrar al ático. Es perfecto. Wow. Sí. Así que tenía una sensación extraña sobre el ático, pero esa es la única relación. ¿Sabes? El niño de 5 años en el ático estaba relacionado con el niño de 5 años que vi ahí. Fue por eso que lo aluciné, pero no lo hice, no lo aluciné. Así que es difícil de entender. Y alguien me sugirió, bueno, tal vez sea una alucinación compartida. Y yo así de, pero eso tampoco existe. Eso no es, eso es otro fenómeno completamente diferente en el que tampoco creemos. Así que sí, es difícil. No lo sé. Así que le pregunté a mi casero porque sabía que él había vivido ahí arriba por un tiempo y finalmente fue 10 años después. Le mandé un correo y le pregunté, ¿alguna vez tú tuvimos algunas experiencias extrañas en esa casa? ¿Te pasó algo extraño a ti? Y él dijo que una vez estaba pintando cuando no había inquilinos. Y ya sabes, el lugar estaba completamente vacío, así que solo estaba pintando, y era hora de irse y cerrar el lugar, pero no podía encontrar sus llaves. Y buscó por toda la casa. Las llaves no estaban en la casa y las habría dejado en la encimera de la cocina y no estaban ahí. Así que buscó, buscó y buscó y no pudo encontrarlas. Y entonces, finalmente pensó, dijo que se le ocurrió de forma extraña que debía revisar el ático. Y él no había subido al ático, pero decidió que lo revisaría. Así que subió al ático, abrió la puerta del ático y las llaves estaban ahí, sobre una caja justo frente a la puerta. Y dijo que eso pasó 2 veces. Eso fue lo que me contó. ¿Qué piensas de eso ahora? Nick, has tenido tiempo para reflexionar sobre esto. No sé hace cuánto tiempo fue esto, pero al menos cuántos años han pasado. Bueno, él tenía 2 años, ahora tiene 18, así que fue hace 16 años. Así que son 16 años. Has explorado mucho de lo desconocido. Creo que la conversación cultural sobre lo extrasensorial ha cambiado. ¿Qué sacas de esa experiencia ahora? ¿Qué crees que realmente pasó? No sé qué pasó. Y cuando lo pienso, creo que me preocupa más el niño que cualquier otra cosa, porque si él era una persona real en algún sentido, en cualquier sentido, o una conciencia real, entonces me preocupo por él. O sea, claramente estaba asustado. Tal vez se asustó porque había un hombre adulto en su cuarto. Exactamente, o sea, pudo haber aparecido. O sea, ¿qué tal si incluso está soñando, soñando lúcidamente y aparece en un cuarto extraño y luego este hombre se le acerca y lo llama Henry y luego, ya sabes, salta hacia él en el cuarto? O sea, para el niño pudo haber sido aterrador. Y me preocupa, creo que ahora me preocupa más eso que la idea de que alguien desaparezca en la casa. Pero mi hijo ahora también tiene 18 años y ya no es un bebé de 2 años, así que eso también es diferente. Él puede ver sus propios fantasmas y manejarlos. No, pero creo que es interesante cuánto del contenido emocional permanece de ese tipo de experiencia. Porque la verdad es que estas experiencias no solo existen en un plano físico, también existen en algún plano energético y emocional. ¿Alguna huella quedó en ti por esta experiencia? Y creo que por eso soy más comprensivo con las personas que han tenido experiencias así. Los escucho y ya sabes, siempre les creo. No, no, no siempre. A veces es muy difícil de creer, pero ¿quién soy yo para decirlo? Digo, a mí me pasó algo raro. Así que sí, claro, tal vez les pasó algo extraño a ellos también. Creo que un poco más de aceptación. A todos nos vendría bien un poco más de aceptación, creo. Podríamos aprender algo. Bien dicho. Doctora Kevin Kanu, muchas gracias por estar aquí, por compartir de manera tan abierta. Esto estuvo muy, muy divertido y de verdad te apreciamos mucho y agradecemos tu tiempo hoy. Oh, muchas gracias por invitarme, realmente lo disfruté. Lo que le estaba pasando a él en esa casa es paralelo a lo que podría estar pasando aquí en la Tierra. Los humanos se han mudado a una casa que ya estaba ocupada y los verdaderos residentes se esconden en las sombras. Salen de vez en cuando molestos por los nuevos ocupantes que están arruinando el lugar y haciendo mucho ruido. Y de vez en cuando hay que darles una sacudida. Y eso es básicamente lo que pasó con él y su casa. Ese niño ya vivía ahí.
O sea, No tenían por qué mudarse ahí. Necesitaban hacer una ceremonia para enviarlo de regreso y ayudarlo a pasar al otro lado. Estaba un poco atorado. ¿sabes por qué este planeta en el que vivimos es mayormente agua? Porque ahí es donde viven los extraterrestres. Y aquí salimos del océano por nuestro propio proceso independiente de evolución. Y decidimos destruir todo el planeta porque queremos un procesamiento de IA más rápido. Además, tal vez nos echaron del océano, no salimos tan campantes. No había espacio para todos nosotros en el océano. Nos echaron del océano, de ahí los renacuajos. Básicamente somos el renacuajo de los seres vivos de este planeta. Quizá la siguiente fase de la evolución para la humanidad sea regresar a los océanos. Lo que sea que esté ahí dentro puede viajar a velocidades que no podemos calcular. Sus naves parecen emitir radiación. Y pueden tanto detener como encender autos, pero solo si no son diésel. ¿Acaso la radiación de sus naves que viven bajo el agua no afecta a los animales? ¿Cómo evitan que una ballena se queme con el sol? ¿Cómo evitan que una ballena se queme con el sol? O sea, podrías hacer muchas versiones de esa pregunta, pero estaba pensando en voy a remontarme hasta el principio. Voy a regresar al tema de la mutilación de ganado que él y sus compañeros de clase presenciaron. Y un profesor dijo, sí, probablemente fueron los extraterrestres, un profesor de física. Y él dijo que el chico salió del salón y ellos se rieron. Simplemente se rieron muchísimo, creo que eso fue lo que él dijo. Porque la idea de que un profesor de física dijera, sí, las mutilaciones de ganado suceden. Sí, pasa todo el tiempo. Probablemente sean extraterrestres y se burlan de este tipo hasta hacerlo salir de la sala. Entonces, ¿qué pasa con las mutilaciones de ganado? Y he hecho algunas investigaciones independientes. La forma en que estos animales son mutilados es con un nivel de precisión quirúrgica en los cortes. Hay órganos que son extraídos sin causar ningún otro daño a los órganos circundantes. A menudo se trata de la extracción de la lengua y, por ejemplo, las gónadas. ¿Recuerdas lo que pasó cuando estábamos en el patio trasero y había una colección de órganos de animales? ¿Sabes qué? Voy a categorizar eso como algo imposible porque lo que dije es que no hay sangre. No hay evidencia de que algún animal haya sido asesinado aquí. Incluso si el animal hubiera sido asesinado en otro lugar, ¿qué tipo de depredador podría extraer órganos perfectamente y transportarlos con el pico, verdad? Estoy pensando que están volando como un halcón sofisticado. Y luego van a colocar los órganos cerca de donde se juntan otros animales, como los perros y los ciervos que andan por el vecindario. ¿Qué hizo eso? Estoy hablando de mutilaciones de ganado porque son cosas que nos hacen querer decir, no sé, pero lo estoy conectando otra vez con todo lo anterior. Esto es la primera vez para nosotros en MBB. Pero creo que en lo que realmente deberíamos enfocarnos es en quién limpió esos órganos. Tenemos una foto de esos órganos que creo que tal vez deberíamos ofrecer en Substack. Tú limpiaste los órganos. Ese fue un episodio tan increíble que parecía imposible. Así que visítanos en Substack no solo por los órganos, sino por mucho más. Y de nuestro análisis al colapso que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. Biolix breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.